Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Muy buen día a todos los que están viendo este video desde cualquier parte donde se encuentren, ya que somos nacionales e internacionales. Soy Harold Espejo, estudiante de grado 11 de la institución Gimnasio Giret de Cota, Cundinamarca. Y pues, como pudieron observar en el título de este video, hoy vamos a hablar sobre el personaje Martin Heidegger. Vamos en este video a ver tanto quién era él, qué fue lo que hizo para que yo esté grabando un video de él, en qué influyó y todo lo que puedan imaginar, o lo más importante de este sujeto. Así que espero lo disfruten y aquí vamos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bueno, Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Alemania y falleció el 26 de 1976. Fue un filósofo alemán, como ya lo había dicho antes. Sus hijos son Hermann Heidegger, George Heidegger y Friedrich Heidegger. Sus obras más destacadas son El ser y el tiempo, que fue publicada en 1927, Kant y el problema de la metafísica, que fue publicado en 1929, y Introducción a la metafísica, que fue publicada en 1953. Martin Heidegger, como ya lo había dicho antes, fue un filósofo alemán. Fue uno de los fundadores y principales representantes del existencialismo alemán. Defendió su tesis con un personaje llamado Ricket. Por otra parte, también fue asistente de Husserl, que fue un profesor en Alemania. Este personaje nació en Alemania en 1889 y cuando era estudiante secundario en Constanza, el párroco le regaló una obra de Brembano sobre los diversos sentidos del ente en Aristóteles, que fue hecho por el propio Heidegger y fue considerada como el punto de la partida de su camino filosófico. A los 20 años ingresó en el seminario de los jesuitas en Friburgo, pero a las 2 semanas el maestro de novicios le pidió que abandonara la congregación, ya que al parecer él en la parte de su salud era muy inestable, por decirlo así. Sí. Entonces después decidió ir a estudiar teología en la universidad. Allí cursó los 2 primeros años hasta que en 1911 dejó la teología por la filosofía. Durante la Primera Guerra se ofreció como voluntario, pero por los mismos problemas de salud que ya han hablado antes, en vez de enviarlo al frente, lo asignaron a la... entre 1919 y 1923 fue asistente de Husserl en la Universidad de Friburgo, con quien inició el método fenomenológico que luego después de este partiría para hacer uno propio. Desde un principio su docente llamó la atención y su fama se extendió por toda Alemania. Lo que atraía era su afán por replantear todo desde el comienzo. En su esquema cobraban vida los autores desgastados y repetidos mecánicamente en la cotidianidad de las aulas.
En 1927 publicó su obra más famosa, la cual fue Ser y Tiempo. Esta, desde apenas se fue publicada, causó mucha sensación. Retirarse de la cátedra de filosofía de la Universidad de Friburgo, por lo avanzado que ya tenía su edad, Husserl recomendó a Heidegger y este asumió así la titularidad. El sol. Bueno, ahora vamos a ver la filosofía y teología en el pensamiento de Heidegger. La relación entre la filosofía y teología en el pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger se repitió a continuar en otros binomios como pensamiento y fe, es decir, como ser y Dios, o también se podría ver como metafísica y teología. A la luz de textos inéditos aparecidos en las últimas décadas, Philipp Capezzedonu se dedica a estudiar la cuestión, conducido por dos tesis que él mismo llama solidarias. La primera es que el pensamiento de Martin Heidegger ha sido elaborado en la tensión permanente entre filosofía y teología. Y dos, las relaciones entre filosofía y teología en el pensamiento de Martin Heidegger obedecen a un triple tópico. Esos tres tópicos serían el enunciado en El ser y el tiempo y en otros textos, y que con relación entre filosofía y teología escrituraria. La ciencia ontológica, limitada a la sola cuestión del ser, con prescindencia de toda visión del mundo, por así decirlo, se halla en discusión con la teología cristiana, con la ciencia óntica elaborada a partir de la fe en el Dios crucificado. El segundo tópico en ¿qué es la metafísica? Y otros textos. Heidegger busca develar la constitución de la metafísica y rastrea la ontoteología en diferentes filósofos, como por ejemplo podrían serlo Kant, Hegel, Aristóteles, Nietzsche, Parménides, Heráclito, Anaximandro. Y el tercer tópico, presente en los trabajos del alemán a partir de 1934, sobre todo en aportes a la filosofía, carta al humanismo y aproximaciones a Hölderlin, tratan la relación entre pensamientos del ser y espera del Dios, el advenimiento posible de un Dios divino más allá de toda referencia cristiana o anticristiana. Debe ser pensado en la apertura del ser. En un principio, Capezzedonu, un pensamiento de Martin Heidegger, que el alemán plantea entre ciencia óntica y Heidegger, que la teología de la filosofía. Y esto hizo preguntarse de qué modo la teología de diferente se sigue en nuestra tesis que la teología como ciencia positiva es fundamentalmente más próxima a la química o a las matemáticas que a la filosofía. De este modo, formulamos en su forma extrema la relación de la teología y la filosofía. Y por otra parte, otra incompatibilidad entre filosofía y teología que resultaría de la oposición existencial entre la vinculación a la creencia y la libre disposición del ser ahí
en una carta del 8 de agosto de 1928 a Heidegger escribe: el hecho de filosofar pertenece al ser ahí, humano, desde el momento en que existe. Ser hombre significa ya filosofar. Dicho esa de la relación entre la fe teológica y en el acto filosófico. Ahora bien, el enigma de la relación entre la aproximación y la fe aún no promovida a teología permanece sin resolver. ¿Es lícito tomar posición acerca de la filosofía cristiana a la manera radical de Heidegger? Quizá solo sea necesario preguntarse dónde tiene lugar el corazón de la determinación heideggeriana. En la cultura católica, la deuda ante principios de las teologías católica y protestante y la procedencia son finalmente tres conceptos sobre los cuales se explaya este ensayo. Como último punto de nuestro video vamos a hablar sobre la obra El ser y el tiempo. El ser y el tiempo, en su introducción, el título dice lo que ella se propone hacer, y lo que ella se propone hacer es una exposición de la pregunta por el sentido del ser. Es, como lo dice la palabra, una exposición, es decir, un poner fuera, un sacar a la luz, en el caso, para que se vea esa cosa que es la pregunta por el sentido. No olvidemos que la pregunta no es una frase, sino algo que se hace, que se plantea. Exponer la pregunta por el sentido del ser es hacer ver lo que la pregunta hace y ejecuta. Bueno, en su primer capítulo, llamado Necesidad, Estructura y Primacia de la Pregunta por el Ser, como queda de manifiesto en el capítulo mismo del capítulo, desarrollará tres temas, los cuales son la necesidad, la estructura y la primacia de la pregunta por el ser. Como la primera abarca los dos aspectos, vale decir la primacia ontológica y la primacia óntica de la pregunta, en total el capítulo abarcará 4 parágrafos, los cuales serían necesidad, estructura, primacia ontológica y primacia óntica. El capítulo segundo, la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser y el plan de la obra. La doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser es introducida en los parágrafos 5 y 6. En el parágrafo 5 se expone brevemente el tema del que tratará la primera parte en sus 2 secciones publicadas. En el parágrafo 6 se explica cuál será el tema de la segunda parte de ser y tiempo. Y como conclusión de esta obra, la finalidad de la introducción ha quedado indicada. Primero, en el título mismo de ella, exposición de la pregunta por el sentido del ser, y luego más detalladamente en el título de sus 2 capítulos. El capítulo primero se titula Necesidad, Estructura y Primacia de la Pregunta por el Ser. El desarrollo de esta temática se lleva a cabo en 4 parágrafos. Y en el segundo capítulo se trata de la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser y también del método fenomenológico que se ha de emplear. En un último parágrafo se expone
el plan de esta noche. Bueno, ya después de haber hablado de nuestro gran filósofo Martin Heidegger, cuál fue su vida, de dónde era, todo lo que logró, como también hablamos de una de sus citas más llamativas y que quedaron ahí marcadas para siempre, y también de su obra más importante. Con esto podemos terminar el video. Espero que con este video se hayan podido aclarar muchas dudas o inquietudes que hayan tenido, y pues espero les haya agradado. Muchas gracias.